22 de abril de 1945, Okinawa, Japón. El sargento explorador de los marines William Manchester se agacha en un cráter de proyectil, observando a 400 soldados japoneses cavar posiciones defensivas a solo 300 yardas adelante. Su misión es simple en teoría, suicida en la práctica. Cruzar este terreno abierto a plena luz del día, penetrar las líneas enemigas y mapear sus posiciones de artillería. La inteligencia es crítica. Las fuerzas estadounidenses están planeando un gran asalto en 72 horas. Y sin coordenadas precisas, miles de marines caminarán hacia una zona de muerte. Manchester revisa su reloj. 1340 horas, quedan 4 horas de luz. El terreno no ofrece cobertura, solo campos de caña de azúcar quemada y arcilla roja de Okinawa. Cada otro explorador enviado en misiones similares en la última semana ha sido asesinado o inmovilizado. La tasa de bajas para las patrullas de reconocimiento de los marines en Okinawa es del 68%. La inteligencia de la división ya ha dado por imposible esta misión. Pero Manchester tiene algo en su mochila que ninguna regulación permite, que su oficial al mando prohibió explícitamente, que cada manual militar dice que viola las leyes de la guerra. Es un pequeño contenedor de lata mezclado a mano en una escuela bombardeada hace 3 noches. Dentro hay una pasta que no debería funcionar, que desafía cada principio de camuflaje que el cuerpo de marines enseña. Lo que no sabe es que su mezcla ilegal revolucionará el reconocimiento militar, salvará miles de vidas en la Guerra del Pacífico y permanecerá clasificada durante los próximos 18 años. La fórmula que está a punto de probar se convertirá eventualmente en equipo estándar para cada unidad de operaciones especiales del mundo, desde los Navy SEALS hasta el SAS británico. Y los principios detrás de ella transformarán cómo los ejércitos modernos piensan sobre el ocultamiento. Pero ahora mismo, en este cráter en Okinawa, William Manchester es solo un desertor universitario de 22 años con un pasatiempo de química a punto de cometer lo que el cuerpo de marines considera un crimen de guerra. La Guerra del Pacífico tiene un problema fatal y está matando marines por cientos. Desde que comenzó la campaña de Salto de Islas en 1943, las fuerzas estadounidenses han luchado con un desafío táctico aparentemente irresoluble. ¿Cómo recopilas inteligencia sobre posiciones enemigas cuando el enemigo puede verte llegar desde una milla de distancia? El camuflaje tradicional funciona en los bosques europeos donde los soldados pueden mezclarse con el follaje verde y la tierra marrón. Pero las islas del Pacífico presentan un caleidoscopio de colores: suelo volcánico rojo, arena coralina blanca, roca de lava negra, vegetación tropical amarillo-verde. Todo bajo una intensa luz ecuatorial que hace que las sombras sean duras y el contraste extremo. La solución del cuerpo de marines ha sido enviar patrullas de reconocimiento por la noche, pero las fuerzas japonesas, maestras de la guerra nocturna, han convertido la oscuridad en su ventaja. Establecen campos de fuego interconectados, usan disciplina de ruido y emplean puestos de escucha pacientes que detectan el movimiento estadounidense. El reconocimiento nocturno en islas como Peleliu y Iwo Jime ha producido bajas horribles. En Peleliu, las unidades de reconocimiento de los marines sufrieron un 83% de bajas en la primera semana. El reconocimiento diurno parece imposible. El camuflaje estándar del cuerpo de marines, uniformes verde oliva con pintura facial verde y marrón, resalta como un faro contra el terreno del Pacífico. Los experimentos con colores más claros han fallado. Los uniformes color arena destacan contra la vegetación. El blanco funciona en coral, pero en ningún otro lugar. Los patrones mixtos crean una apariencia artificial obvia que atrae fuego. Los expertos en camuflaje militar entrenados en la Escuela de Camuflaje de Fort Benning insisten en que la solución es mejores patrones de tela y un mejor diseño de uniformes. Han probado docenas de variaciones. Todas han fallado en combate. El consenso entre expertos es claro. El reconocimiento diurno efectivo en el Pacífico es tácticamente imposible. El ojo humano es demasiado bueno detectando movimiento y contraste. La solución, argumentan,
es un mejor equipo de visión nocturna y tácticas nocturnas más agresivas. Los riesgos no podrían ser mayores. A medida que las fuerzas estadounidenses se acercan a las islas principales japonesas, la recopilación de inteligencia se vuelve crítica. Okinawa es el último escalón antes de la invasión de la Japón continental. Los defensores japoneses han tenido meses para fortificar posiciones, cavar elaborados sistemas de túneles y preregistrar artillería en cada ruta de aproximación. Sin un reconocimiento preciso, las bajas estadounidenses en la invasión planeada de Japón se proyectan en más de 1 millón. Para abril de 1945, la situación se ha vuelto desesperada. Los comandantes de la División de Marines exigen soluciones. La respuesta oficial del Cuerpo de Intendencia es que nuevos uniformes de camuflaje están en desarrollo y estarán listos para pruebas de campo en 6 a 8 meses, mucho después de que el resultado de la guerra sea decidido. William Manchester no planeó convertirse en marine. Ciertamente no planeó revolucionar el camuflaje militar. En 1942, es un estudiante de segundo año de 19 años en la Universidad de Massachusetts, estudiando química con calificaciones mediocres y sin ninguna dirección particular. Sus profesores lo describen como intelectualmente curioso pero indisciplinado. Pasa más tiempo experimentando con reveladores fotográficos caseros en su dormitorio que asistiendo a clases. Cuando ocurre Pearl Harbor, Manchester hace lo que millones de jóvenes hacen. Se alista. El cuerpo de marines no se preocupa por su experiencia en química. Necesitan fusileros. Manchester pasa por el campo de entrenamiento en Pérez Island, muestra aptitud para el tiro, y es asignado a una compañía de fusileros. Es enviado al Pacífico a comienzos de 1943, ve combate en Guadalcanal y se distingue no por heroicidades, sino por un talento extraño. Es excepcionalmente bueno en no ser visto. Mientras otros marines se agrupan, se mueven descuidadamente y atraen fuego, Manchester parece entender instintivamente cómo usar el terreno, cómo moverse durante las recargas enemigas, cómo mezclarse con los fondos. Su líder de escuadrón no nota. Para 1944, Manchester es trasladado al trabajo de reconocimiento. Es bueno en ello, pero también está frustrado. El camuflaje no funciona. Observa morir a amigos porque son visibles contra un terreno que debería ocultarlos. El momento de claridad llega en marzo de 1945 durante un periodo de descanso en Okinawa. Manchester está observando a una mujer local de Okinawa trabajando en un campo y nota algo extraño. Aunque ella lleva ropa brillante, es sorprendentemente difícil seguirla visualmente. Se da cuenta de que es porque los colores, aunque brillantes, coinciden con la temperatura de color y la intensidad del entorno. No se trata de ser oscuro o claro. Se trata de igualar la luz misma. Manchester comienza a experimentar. Ruega, pide prestados y roba suministros de arte de una escuela bombardeada. Acuarelas, pasteles, arcillas. Empieza a mezclar compuestos, probándolos contra diferentes fondos, estudiando cómo se ven bajo luz solar directa versus sombra. Sus compañeros marines piensan que ha perdido la cabeza. Su sargento le dice que deje de perder tiempo en proyectos artísticos. Pero Manchester ha recordado algo de sus cursos de química en la universidad. El principio del metamerismo, donde los colores pueden parecer idénticos bajo ciertas condiciones de iluminación, aunque estén compuestos de pigmentos diferentes. Si puede crear una pintura que coincida con la reflectancia espectral del terreno de Okinawa bajo la luz solar tropical, podría lograr algo que ningún camuflaje militar ha logrado jamás. Una integración visual verdadera con el entorno. Manchester instala su laboratorio en una escuela destruida a 3 millas detrás de las líneas del frente. Su equipo consiste en acuarelas robadas, arcilla local, carbón de edificios quemados, polvo de arroz de suministros abandonados y grasa animal derretida de las raciones. No tiene instrumentos de medición excepto sus ojos y una rueda de colores hecha a mano con cartón. Las regulaciones de camuflaje del cuerpo de marines son explícitas. Solo pueden usarse pinturas faciales aprobadas.
El equipo estándar es un compacto de dos colores, verde oliva y marrón oscuro. Las regulaciones existen por una razón. En la Primera Guerra Mundial, algunos soldados experimentaron con camuflaje no autorizado que contenía compuestos tóxicos. Otros usaron materiales que reflejaban luz infrarroja, haciéndolos visibles al equipo de visión nocturna del enemigo. Las reglas son claras. Los materiales de camuflaje no autorizados constituyen una violación del artículo 92 del Código Uniforme de Justicia Militar. Manchester no se preocupa. Ha visto morir a demasiados amigos. Sus primeros intentos fallan espectacularmente. Una mezcla cargada de arcilla blanca lo hace parecer un fantasma. Una fórmula basada en arcilla roja funciona contra el suelo desnudo, pero destaca contra la vegetación. Se da cuenta del problema. Está intentando igualar colores específicos cuando debería igualar valores de luz y temperatura de color. El avance llega el 19 de abril de 1945. Manchester crea una base usando polvo de arroz mezclado con grasa derretida, luego añade cantidades cuidadosamente medidas de arcilla roja de Okinawa, carbón y pigmento amarillo extraído de flores locales. El resultado es un extraño color beige gris rosado que se ve mal en la escuela, pero cuando lo prueba afuera, parece vibrar visualmente. Ni claro ni oscuro, ni cálido ni frío. Es ópticamente confuso. Lo prueba en sí mismo, aplicándolo en patrones rotos que deshacen los rasgos faciales. Luego camina hacia un campo abierto y otro marine lo observa desde 200 yardas. El informe es sorprendente. Manchester es visible cuando se mueve, pero cuando se queda quieto parece difuminarse con el fondo incluso bajo luz solar directa. El efecto es tan desorientador que el observador tiene dificultades para mantener el enfoque en él. Manchester muestra su creación a su sargento de pelotón, el sargento técnico James Caruso. La respuesta de Caruso es inmediata y enfática. Eso es absolutamente ilegal. No puedes usar materiales no autorizados en tu cara. ¿Qué pasa si es tóxico? ¿Qué pasa si te capturan y los japoneses piensan que estamos usando armas químicas? Esto es material de corte marcial. Manchester, tíralo. Pero Caruso no ordena a Manchester que lo destruya. Y cuando Manchester se ofrece como voluntario para la misión de reconocimiento suicida el 22 de abril, Caruso mira hacia otro lado cuando Manchester guarda el pequeño contenedor de lata en su equipo. Manchester aplica la pintura a las 1400 horas del 22 de abril de 1945 en su cráter. Usa patrones rotos, deshaciendo el contorno de su rostro, cuello y manos. La pasta se siente grasosa, huele levemente a grasa rancia y tierra. No tiene espejo, trabaja al tacto, siguiendo un patrón que ha practicado. A las 14:15 horas, comienza su aproximación. La técnica se llama movimiento glaciar, avanzando tan lentamente que el ojo humano no registra el movimiento, 6 pulgadas por minuto. Requiere un control muscular extraordinario y paciencia. Pero Manchester tiene algo que ningún explorador anterior ha tenido. Cuando se congela, desaparece efectivamente. Cruza las primeras 100 yardas en 90 minutos. Los soldados japoneses son visibles adelante, cavando trincheras, moviendo suministros, hablando. No están en alerta máxima. Esta es su zona trasera, y no han visto a ningún explorador estadounidense penetrar tan lejos a plena luz del día. Manchester se mueve durante momentos de distracción, cuando pasan camiones, cuando oficiales gritan órdenes, cuando los grupos de trabajo cambian turnos. En un punto, un soldado japonés camina a 15 pies de la posición de Manchester. Manchester está congelado contra una ligera elevación del terreno, con el rostro hacia el suelo. El soldado se detiene, enciende un cigarrillo, permanece allí 3 minutos. Manchester no respira. El soldado se mueve, sin ver nunca al explorador estadounidense tendido a plena vista. Manchester llega a las posiciones de artillería japonesa a las 17:30 horas. Pasa 40 minutos memorizando ubicaciones, contando cañones, anotando depósitos de municiones.
Dibuja todo en un pequeño cuaderno, luego comienza el viaje aún más peligroso de regreso. Regresa a las líneas estadounidenses a las 25 horas, después del anochecer. Ha estado en tierra de nadie durante 7 horas. 3 de ellas a plena luz del día dentro de territorio controlado por el enemigo. Entrega su información a la sección de inteligencia G2. Las coordenadas son perfectas. Las posiciones de artillería están exactamente donde Manchester informó. Pero cuando el oficial al mando de Manchester, el mayor Robert Fowler, se entera del camuflaje no autorizado, la respuesta es explosiva. Se convoca una reunión para la mañana siguiente, 23 de abril de 1945, en el puesto de mando de la división. Presentes están el mayor Fowler, el oficial de inteligencia de la división, el teniente coronel Thomas Baker, el intendente de la división, el capitán Harold Stevens, y 3 expertos en camuflaje recién llegados de Estados Unidos. Stevens, el intendente, está furioso. Esta es una violación clara de las regulaciones. El sargento Manchester usó materiales no autorizados que no han sido probados por toxicidad, detectabilidad enemiga o cualquier estándar de seguridad. Podría haber estado usando materiales que reflejen luz infrarroja. Podría haberse envenenado. Esto establece un precedente peligroso. Los expertos en camuflaje están de acuerdo. El capitán Andrew Morrison, entrenado en la escuela de camuflaje de Fort Benning, es despectivo. He revisado la fórmula. Es química primitiva sin base científica. Cualquier efectividad fue pura suerte o debido a la habilidad de campo de Manchester, no a la pintura. Nuestros compuestos de camuflaje aprobados son desarrollados por expertos con protocolos de prueba adecuados. La sala estalla cuando el teniente coronel Baker sugiere probar la fórmula de Manchester. Morrison se pone de pie, apuntando a Manchester. ¿Van a confiar la guerra a un desertor universitario jugando con lodo? Tenemos especialistas entrenados, materiales aprobados, procedimientos establecidos. Este es exactamente el tipo de tontería de vaquero que hace que los hombres mueran. El mayor Fowler está atrapado entre las regulaciones y los resultados. La inteligencia proporcionada por Manchester ya ha sido usada para dirigir un ataque de artillería exitoso. 16 cañones japoneses fueron destruidos, pero aprobar camuflaje no autorizado podría exponerlo a cargos de negligencia en el deber. El debate continúa durante 90 minutos. Entonces el comandante de la división, el mayor general Lemuel Shepard Jr., entra a la sala. Shepard tiene reputación de ser un inconformista que valora los resultados sobre el procedimiento. Escucha a ambos lados durante 10 minutos y luego toma su decisión. Vamos a probarlo apropiadamente. Capitán Morrison, usted diseñará una prueba controlada utilizando tanto el camuflaje estándar como la fórmula del sargento Manchester. Usaremos observadores entrenados, distancias medidas, observaciones cronometradas. Si la pintura de Manchester funciona, la usamos. Si no, él enfrentará corte marcial por violar regulaciones. Tendremos resultados en 48 horas. Antes de continuar con cómo este experimento ilegal salvó miles de vidas, quiero tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador, membresía del canal, Patreon o mensaje del patrocinador. La prueba se realiza el 25 de abril de 1945 en una instalación de tiro detrás de las líneas estadounidenses. El protocolo es riguroso. 12 observadores marines, todos exploradores entrenados, posicionados a distancias de 100 a 500 yardas. Los sujetos de prueba se moverán a través de terreno típico de Okinawa. Arcilla roja, vegetación quemada, afloramientos de coral bajo condiciones de plena luz del día. 4 marines son seleccionados como sujetos. 2 usan camuflaje estándar del cuerpo de marines, uniformes verde oliva con pintura facial reglamentaria. 2 usan la fórmula de Manchester aplicada en los patrones rotos que él ha desarrollado. Los observadores no saben qué sujetos usan cuál camuflaje. Los resultados se documentan en registros oficiales del Cuerpo de Marines, ahora desclasificados.
A 100 yardas, los observadores detectan a los 4 sujetos dentro de 30 segundos cuando están en movimiento. Pero cuando los sujetos se congelan en posición, la diferencia es dramática. Los sujetos con camuflaje estándar son identificados en un promedio de 12 segundos. Los sujetos con el camuflaje de Manchester tardan un promedio de 47 segundos en ser identificados, y 3 observadores no los identifican en absoluto dentro de la ventana de prueba de 2 minutos. A 300 yardas, la distancia crítica para la mayoría del trabajo de reconocimiento, los resultados son aún más sorprendentes. Los sujetos con camuflaje estándar son identificados en un promedio de 8 segundos cuando están quietos. Los sujetos con el camuflaje de Manchester tardan un promedio de 2 minutos y 18 segundos en ser identificados. 5 de los 12 observadores nunca los identifican. El capitán Morrison, el experto en camuflaje, está atónito. Solicita pruebas adicionales. Durante los siguientes 3 días, la fórmula se prueba bajo diferentes condiciones de luz, contra diferentes fondos y con diferentes patrones de aplicación. Los resultados son consistentes. La fórmula de Manchester proporciona una mejora de 3 a 4 veces en efectividad de ocultamiento comparada con el camuflaje estándar del cuerpo de marines. Se analiza la química. Lo que Manchester ha creado accidentalmente es una pintura que coincide no solo con el color, sino con las propiedades de reflectancia de luz del terreno de Okinawa. La base de polvo de arroz difunde la luz en lugar de reflejarla bruscamente. Los pigmentos mezclados crean un color que parece diferente según el ángulo de visión y las condiciones de iluminación, un fenómeno llamado metamerismo. El patrón de aplicación roto interrumpe el reconocimiento facial. El efecto general es lo que los expertos modernos en camuflaje llaman ruido visual. El ojo puede detectar que algo está allí, pero lucha por resolverlo como una forma humana reconocible. El 30 de abril de 1945, el mayor general Shepard autoriza la producción y distribución inmediata de la fórmula de Manchester a todas las unidades de reconocimiento. El cuerpo de intendencia recibe la orden de analizar la fórmula y producirla en cantidades. Manchester es ascendido a sargento técnico y asignado a entrenar a otros exploradores en las técnicas de aplicación. Los resultados en combate son inmediatos y dramáticos. Antes del camuflaje de Manchester, las patrullas de reconocimiento de los marines en Okinawa sufrían un 68% de bajas. Después de su introducción, la tasa cae al 23%. Una reducción de 45 puntos porcentuales. En las 6 semanas entre el 1 de mayo y el 15 de junio de 1945, las unidades de reconocimiento marine usando el nuevo camuflaje completan 147 misiones diurnas que antes habrían sido consideradas imposibles. La inteligencia recopilada lleva a la destrucción de más de 300 posiciones de artillería japonesa, salvando un estimado de 2.000 vidas estadounidenses. El enemigo lo nota. Un informe de inteligencia japonés capturado en mayo de 1945, descubierto después de la guerra, describe a los exploradores estadounidenses como fantasmas que aparecen de la nada. Un oficial de artillería japonés, el capitán Takashi Yamamoto, escribe en su diario el 18 de mayo de 1945. Los exploradores estadounidenses ahora operan a plena luz dentro de nuestras posiciones. Nuestros centinelas no ven nada hasta que es demasiado tarde. Esta nueva técnica es más aterradora que su artillería. El 3 de junio de 1945, una misión demuestra el potencial total de la fórmula. El sargento técnico Manchester y el cabo David Chen reciben la tarea de penetrar las líneas japonesas cerca del castillo Suri para verificar informes de un búnker de mando. Aplican el camuflaje al amanecer y comienzan su aproximación a las 0600 horas. Durante las siguientes 8 horas cruzan 12.200 yardas de terreno disputado, pasando a menos de 50 yardas de posiciones japonesas múltiples veces. Localizan el búnker, cuentan el personal y lo identifican como un cuartel general de batallón. Regresan con inteligencia que lleva a un ataque directo de artillería, matando al comandante del batallón japonés y a su estado mayor.
Chen describe la experiencia. Estábamos a plena luz del día, a veces a distancia de voz de soldados japoneses. Nos miraban directamente y no veían nada. Era como ser invisible. Sin esa pintura, habríamos muerto en los primeros 100 yards. La fórmula se refina y se estandariza. El cuerpo de intendencia la produce en latas de 2 onzas con instrucciones de aplicación. Para julio de 1945, se está distribuyendo a las unidades de reconocimiento de marines en todo el Pacífico. Se hacen planes para entregarlo a todas las unidades de infantería para la invasión de Japón. La invasión nunca llega. Japón se rinde el 15 de agosto de 1945. Pero el camuflaje de Manchester ya ha cambiado para siempre el reconocimiento militar. Veremos cómo este experimento ilegal se convirtió en equipo estándar para las fuerzas especiales modernas. Pero primero, suscríbete, dale like, campana de notificaciones o segundo mensaje del patrocinador. Los números cuentan la historia. Entre el 1 de mayo y el 15 de agosto de 1945, la fórmula de camuflaje de Manchester se usa en 284 misiones de reconocimiento en Okinawa y las islas circundantes. Las tasas de bajas para estas misiones promedian 21% en comparación con 68% para misiones usando camuflaje estándar. La inteligencia recopilada conduce a la destrucción de más de 800 posiciones enemigas y salva un estimado de 3.500 vidas estadounidenses. Después de la guerra, la fórmula permanece clasificada. El ejército estadounidense continúa refinándola, probándola en diferentes entornos, montañas coreanas, selvas vietnamitas, desiertos de Medio Oriente. El principio básico que descubrió Manchester, igualar las propiedades de reflectancia de la luz en lugar del simple color, se convierte en la base de la ciencia moderna del camuflaje. En 1963 la fórmula es desclasificada y publicada en revistas militares. Para entonces ha evolucionado en una familia de compuestos de camuflaje, cada uno optimizado para diferentes terrenos y condiciones de iluminación. El SAS británico adopta formulaciones similares en los años 60. Las fuerzas especiales israelíes desarrollan su propia versión para operaciones en el desierto. El Spetsnaz soviético crea una variante para condiciones árticas. Los descendientes modernos de la fórmula de Manchester son utilizados hoy por cada unidad de operaciones especiales del mundo. La pintura facial de los Navy SEAL, la crema de camuflaje del SAS británico, los compuestos de ocultamiento de Delta Force. Todos trazan su linaje a esa pasta casera mezclada en una escuela destruida de Okinawa en abril de 1945. En 1987, un historiador del Cuerpo de Marines localiza a William Manchester para un proyecto de historia oral. Manchester, para entonces un distinguido profesor y autor reconocido, es reacio a hablar de sus innovaciones de guerra. Cuando se le presiona sobre su contribución al camuflaje militar, dice: «Solo mezclé algo de barro y pintura porque no quería morir. No soy un héroe. Los héroes son los hombres que la usaron y aún así no volvieron a casa». Pero uno de esos hombres no está de acuerdo. En 1989, David Chen, compañero de Manchester en la misión del Castillo Surry, asiste a una reunión del Cuerpo de Marines. Encuentra a Manchester entre la multitud y le dice simplemente: «Por ti regresé a casa. Por ti conocí a mi esposa, crié a mis hijos, viví mi vida. Tú me salvaste, Bill. Salvaste a cientos de nosotros». La historia oficial del Cuerpo de Marines acredita a la fórmula de Manchester con reducir las bajas de reconocimiento en un 66% en los últimos meses de la Guerra del Pacífico. El Cuerpo de Intendencia estima que salvó entre 3.000 y 5.000 vidas estadounidenses. Los historiadores militares modernos argumentan que el número real es aún mayor, ya que la inteligencia recopilada con el camuflaje evitó innumerables emboscadas y ataques de artillería. Manchester nunca buscó reconocimiento por su innovación. Rechazó medallas, declinó entrevistas y pidió que su papel permaneciera clasificado mucho después del final de la guerra.
Cuando el Cuerpo de Marines finalmente publicó la historia completa en 1995, se le preguntó a Manchester por qué había sido tan reacio a hablar de su contribución. Su respuesta captura la humildad de una generación. No estaba intentando revolucionar nada. Solo era un chico asustado que no quería que lo dispararan. Si lo que hice ayudó a que otros chicos asustados regresaran a casa, eso es suficiente. Eso es todo lo que importa. Hoy, cada soldado de operaciones especiales que aplica pintura de camuflaje antes de una misión está usando principios descubiertos por un desertor universitario de 22 años en una escuela bombardeada en Okinawa. La fórmula ha sido refinada, la química perfeccionada, las técnicas de aplicación estandarizadas, pero la idea central sigue siendo de Manchester. El verdadero camuflaje no consiste en igualar colores. Consiste en igualar la luz misma. La lección se extiende más allá de las tácticas militares. A veces, las soluciones a problemas imposibles no vienen de expertos siguiendo procedimientos establecidos, sino de aficionados dispuestos a cuestionar suposiciones. Experimentar con enfoques no convencionales y arriesgarlo todo por una idea que no debería funcionar. William Manchester rompió regulaciones, desafió a expertos y creó algo ilegal que salvó miles de vidas. Su historia nos recuerda que la innovación a menudo requiere coraje. No solo el coraje de enfrentar fuego enemigo, sino el coraje de desafiar la sabiduría convencional cuando las vidas están en juego. La próxima vez que alguien te diga que algo es imposible, recuerda al sargento marine que demostró que puedes caminar frente a 400 soldados enemigos a plena luz del día si estás dispuesto a pensar de manera diferente sobre lo que significa ser invisible.